Lo que hemos puesto en el altar hasta ahora es lo que rompe y altera la estructura familiar y las relaciones de pareja, lo que nos afecta en esas relaciones y en esa familia. Ahora vamos a comprender el dolor colectivo de la salud, las enfermedades que se heredan, incluso la muerte. Nos puede costar mucho entenderlo, pero hay una matemática sagrada y perfecta en cada familia. Y es muy bueno estudiarla. No solo tu fecha de nacimiento y el día de tu santo, sino detalles concretos. Algo que suelo contar. Las mujeres y los hombres solemos engordar justo los kilos de la edad en la que nuestros padres, nuestra madre, se independizó. Entonces, si la madre tuvo que casarse a los 15 años, es fácil que el hijo o la hija engorde 15 kilos y tienda a engordar esos 15 kilos. Es una matemática muy exacta. ¿A qué hora has nacido? ¿A qué hora nació tal persona? ¿Qué día has nacido? ¿Y qué personas de tu familia han nacido entre 21 días antes, 21 días después? En distintos años. ¿En qué momentos ha muerto un familiar? ¿Y en qué momentos ha nacido un familiar? Este cuadro de cronologías y de fechas, incluso la fecha en la que hubo un accidente o alguien enfermó, es fácil que se repita. Entonces son fechas clave donde es fácil que ocurran cosas. Yo, de una manera así un poco bruta, suelo llamarlo como que se abren las puertas del cielo. Entonces hay fechas que una familia es más fácil que se mueran varios, o que se muera una persona y que nazca gente. Y son fechas en las que parece que están abiertas las puertas del cielo. Hay una luz diferente en esa familia que facilita la concepción y la muerte. Y comprender estas fechas te va a ayudar a comprenderte en qué momentos tú estás más fuerte o más débil. Existen formas de medir esta astrología con detalle, pero creo que están perdidas, que ya no se utilizan. Los tibetanos todavía tienen algunas formas de hacer estos cálculos y te pueden decir el día tal, del año tal, a tal hora, tendrás buena suerte. Y usan esas matemáticas. Y esas matemáticas exactas son maravillosas, son muy precisas. Y están relacionadas con accidentes, enfermedades, muertes y nacimientos. Enfermedades que se heredan o muertes que se heredan. Entonces, si nos encontramos con una familia en la que todas las mujeres enviudan, habría que ver si la mujer es la de la sangre, la de la línea de la sangre, o la línea de la sangre es el hombre. Y habrá que mirar a qué edad se mueren o a qué edad enviudan y cuántos años tienen los hijos. Porque a veces se mueren justo cuando el niño tiene 7 años y todos quedan huérfanos a los 7. Entonces tú estás contemplando la idea de las mujeres que se han quedado viudas, pero no estás contemplando el dolor de esa familia, que a lo mejor es el niño que se queda huérfano. Y el niño que se queda huérfano tiende a ser a la misma edad, entre la infancia de los 6-7 años y la pubertad de los 13 años. Entre esos años se quedan huérfanos. En el momento en el que ya estás a punto de tener una relación con el mundo, a relacionarte con el mundo. Al tratarlo como la mujer que se queda viuda, trabajas el dolor de la pérdida, pero al tratarlo como el niño no es la pérdida, sino la obligación de emanciparse y vivir una vida sin un padre. Ese es un detalle importante. Y pones en el altar
no solo las mujeres que han enviudado, ese no es tan importante, sino los hombres que no pueden tener hijos mayores, que no pueden llevar a sus hijos a los altares y ver cómo se casan, ni tener nietos. Los hombres que sufren la pérdida de sus hijos porque pierden su vida, y los niños que sufren la pérdida de los padres. Y al sanar ese enlace, vas a ver cómo fluye algo muchísimo mejor. Preguntan aquí, las mujeres de mi clan materno todas han tenido problemas y han estado solas, y mis hermanas así estamos. Bien, a veces el dolor de una historia familiar está totalmente relacionado con la historia del país. Y este es el caso. En la guerra civil y las guerras carlistas, murieron muchos hombres en España. Entonces eso de que se pierda el hombre o se muera, pues era muy común, era lo normal. Las mujeres se quedaban solas porque los hombres murieron en la guerra. Y era algo común. Entonces se generaban familias de mujeres muy matriarcas que se defendían entre ellas. Y dependiendo de dónde vivieran, pues yo creo que tu familia vivió en alguna zona donde hubo muchas guerras carlistas, las mujeres tenían que ser muy mujeronas y defenderse, porque una casa solo de mujeres y niños no estaba bien protegida. Entonces se volvían un poquito brutas y temperamentales y grandes para que ningún hombre llegase y abusara de las niñas ni les robara. Y se generó un carácter en la mujer muy fuerte, un matriarcado muy fuerte. Todo Cataluña y Valencia tiene esa experiencia, pero también en el norte de España hubo zona de carlismo. Y se generó otro tipo de matriarca, la dueña de la casa, con sus hijas. Y se protegían. Y a los niños sí los mandaban a trabajar fuera, pero las niñas no podían, porque si tú vivías en una zona que estaba 10, 20 años en guerra o en conflictos, no puedes mandar a la niña fuera, puede pasarle cualquier cosa. Entonces la memoria de las mujeres de tu familia tal vez sea de si yo sola me las apaño, no necesito ningún hombre. Entonces no es que se queden solas, es que casi dicen al hombre, tú allí lejos, que no te necesito, yo me puedo defender sola, me sigo defendiendo, porque a lo mejor el hombre en el inconsciente es ese soldado que viene y va y que nunca se queda. Y se le quiere un ratito, pero luego se va a ir a la guerra y a lo mejor no vuelve. Entonces ahí hay un dolor antiguo que ha obligado a generar un temperamento, una personalidad, toda una serie de rituales y de ceremonias donde la madre es la primera que se sienta, la primera que come, la que manda, la que gobierna la casa. Y el hombre, bueno, pues que esté un ratito y calladito, sin molestar. Para poner eso en el altar y ese dolor, también tienes que pensar que al ponerlo, el hombre tal vez llegue y ocupe un lugar. Y el hombre son hermanos, tíos, padres, todos los hombres que hay en la familia empezarán a decir, hey, que aquí estoy, que existo. Y cambiarán la historia y la estructura de la familia. Porque no es sanar una herida de las mujeres, es sanar la herida, la dualidad, la división. Y eso.
Preguntan, ¿el compartir mi experiencia personal como muestra de que trascender el dolor ante la emoción del abandono es posible, es negativo para mí? En parte sí. Tu experiencia personal la tienes que compartir, sí, es momento de que la compartas, pero tienes que compartirla con mucho cuidado y con gente que no te juzgue, porque tu experiencia y tu sanación del dolor no define quién eres tú ahora. Entonces, que esa experiencia de dolor no se convierta en un estigma para otros. Quiero decir, esto es como esa persona que ha estado en la cárcel y pues lo que ha vivido en la cárcel, a saber que ha vivido y a saber por qué ha estado en la cárcel. A lo mejor ha estado en la cárcel solamente porque se llama igual que un atracador de bancos. Entonces sí, puedes contar, estuve en la cárcel, pero habrá gente que no lo entienda y te juzgue. Y ya cada vez que te mire no piense, uy, esta es esa persona, sino que digan, esta es la que estuvo en la cárcel. Bueno, pues tienes que contar tu experiencia de tal manera que no la malinterpreten y sobre todo que no te identifiquen a ti con esa historia, que no te defina. Eso es importante. Sobre todo las personas cuya profesión o forma de vida requiere que tengan una imagen personal determinada, no es bueno que compartan sus experiencias con todo el mundo porque la visión de los demás se acercará bastante. Yo como desde hace unos años como carne, y cuando dije que comía carne mucha gente dejó de seguirme como si fuese pecado. Pues esto es más o menos lo mismo. Preguntan aquí, cuando en generaciones anteriores se muere uno de los integrantes del matrimonio y cuando se jubila uno de ellos, todo lo que iban a disfrutar juntos se rompe. No es una pregunta. No tiene por qué. La experiencia de dolor que hay en esta familia la tienen otras. Es en la que se postergan los planes. Porque ahora no se pueden hacer, ya lo haremos mañana. Pero cuando dicen eso realmente significa no lo haremos nunca. Y algunos padres hacen esto con los hijos y les dicen los hijos, vamos a ir a no sé dónde. Y les dicen mañana, pero es mentira, no van a ir. Entonces, a veces con los años, uno recuerda, uy, si yo pensaba hacer esto en esta etapa de mi vida. Pero era mentira, no se iba a hacer. Y ese es el dolor de la familia, es postergar los sueños. No es que se hayan dejado es postergarlos porque nunca se van a hacer. Aquí preguntan, cuando hay varias mujeres en la familia que han tenido conflictos con las relaciones sociales, el grupo les ha ignorado, traicionado, se encuentran excluidas, ¿qué miedo, emoción hay que trabajar? Esto es algo curioso que surja la pregunta de ti, porque en tu familia las mujeres han recibido educación y cultura, han tenido derecho, voto, han actuado, han tomado decisiones. Entonces sí es posible que se hayan sentido ignoradas y traicionadas y que hayan vivido problemas. Pero no parece que sea un dolor tanto de tus antepasadas. Tal vez estás luchando por los derechos o posicionándote en el lugar de la mujer fuerte, capaz, que necesita el mundo entero. Pero tú desciendes de mujeres que sí han tenido derechos. Las han podido traicionar, las han ignorado, la han pasado mal. Claro que sí, pero esas mismas experiencias, aunque te parezca imposible, también las podrían haber vivido hombres. Yo creo que tú tienes antepasadas que han tenido estudios avanzados y que han podido hacer lo que querían en su vida y viajar libremente. Y estamos en un país donde hay mujeres que no han podido ni salir de casa, que las han obligado a casarse con 12 años.
Entonces no estás en esa experiencia de tanto dolor familiar. Esto es interesante porque entonces el dolor de tu familia, de la mujer guerrera, tal vez tenga que ver no con la mujer guerrera, sino con la capacidad de defender tus ideas y tu creatividad. No como una mujer que la han excluido por ser mujer, sino como esa persona que ha creado un invento o ha hecho algo y no lo consigue vender, y no lo consigue que lo aplaudan o que le hagan caso. Y dice, no me haces caso porque soy mujer. Esto es como cuando yo era pequeña, mi madre siempre decía, me paras a la policía, me paras porque tengo matrícula de Bilbao. Y no, es que mi madre conducía mal, era normal que la parasen. Pero ella siempre decía, es por la matrícula de Bilbao. Pues esto es lo mismo, es como la mujer que la suspenden en un examen o no la contratan y dicen, no me contratas porque soy mujer. Pero no tiene por qué ser por eso. Entonces tienes que conectar con una emoción que hay, que la tuvo una mujer. Sí la tuvo una mujer, una emoción de la persona lista, creativa, ingeniosa, pero que cuando lo va a sacar eso a la luz no la dejan, por lo que sea, porque a veces no nos hacen caso, no nos escuchan, no tenemos una gran idea y no sale adelante. Con la imposibilidad de que tus ideas, tus inventos y creaciones no salgan a la luz. Que no es intrínseca de la mujer. Esta emoción y esta sensación la pueden tener hombres y mujeres. Curiosamente tuvo una antepasada mujer, pero no por ser mujer. Entonces es el bloqueo creativo, profesional, el bloqueo en la vida. Puedes decir por ser mujer, pero no es el caso. En tus antepasados las mujeres sí tienen. Y de hecho el escudo de la casa es de una mujer y la herencia es a la mujer se la reconoce y se la valora. Cuando miramos lo que vivió nuestra abuela, nuestra madre, recordar que a todos nos gusta ser un poco víctimas de la historia. Vamos a analizar qué vivieron a lo largo de su vida, porque a lo mejor fueron mucho más guerreras de lo que luego con los años decimos. Y cuando notes eso y sanes ese dolor creativo, esa impotencia creativa, vas a ver cómo se arreglan muchos conflictos. Y ese conflicto creativo de negocios que no salen, proyectos creativos que no salen, se puede heredar a hijos y a hijas, no es solo de mujeres. Preguntan aquí, familia en la que se ha echado a un miembro de la familia por no estar bien visto, por sus actos, teniendo salir de su casa y ambiente. Vale, en este caso no se ha sacado un miembro de la familia. El dolor que hay detrás fue de una persona que lo metieron en el manicomio, un tiempo. Lo intentaron meter en la cárcel, pero es que no les admitían en la cárcel porque el hombre no había hecho nada malo. Así que dijeron, mira, lo dejamos en el manicomio unos años y así nos quitamos este problema de encima. Hay gente que a veces se le va un poco la cabeza. No dejas de quererle, porque a lo mejor eres tú al que mañana se le va la cabeza. Pero lo apartas para que no te moleste, para que no te afecte, como al niño que se le lleva al internado. Entonces lo que hay detrás es un hospital psiquiátrico que no sé qué ciudad es vasco, un hospital psiquiátrico. Y tu familia debía ser o de Castilla o La Rioja, no era de allí, le llevaron allá, le llevaron lejos. Y sé que es vasco por el olor de la hierba, el verde. Entonces le mandaron allí unos años a ver si se quitaban de encima el problema. Pudo ser adicto al juego, emborracharse, meterse en peleas, rollos que la familia no sabía qué hacer. Entonces el cura, el alcalde y la gente recomendó y dijo, mira, hay un hospital. Pues ahora mismo se ha hecho lo mismo con un miembro familiar, se le ha apartado un tiempo. Tipo, mira, te apartas, cogemos aire y cuando estés mejor te acercas. El dolor familiar es de la persona que se le va la cabeza. Y sí que está el miedo lo tienen todos en la familia.
el miedo a que se les vaya la cabeza y volverse locos de golpe. Y sobre todo volverte loco y despertarte en un hospital psiquiátrico, que eso sí que tiene que ser peor. O emborracharte y despertarte en otra casa que no es la tuya. O sea, que se te vaya la cabeza y que luego no seas tú. Y el dolor familiar es ese, la experiencia de dolor. Es de perder el control. Y luego cómo actúa cada uno cuando pierde el control. Preguntan aquí. Desafíos con el hogar, porque algunas generaciones lo superan, pero otras personas que nacieron después les toca vivirlo de nuevo. Desafíos con el hogar. Bien, este desafío, este conflicto o dolor familiar es el que más hemos tratado durante el año 2025. Es importantísimo porque los apellidos no existen, los apellidos son la casa de la que tú eres. En casi todas las culturas, los apellidos significan: yo soy Altair de la familia de la casa García y de la familia de la casa Alonso. Entonces el apellido no dice que soy Altair García Alonso, sino que soy de los que viven en aquella casa. Pero cuando se urbanizó la población, la gente vendió las casas de sus pueblos y perdieron la casa familiar. Así que los apellidos no significan nada. Y mucha gente aquí no tiene casa familiar. Pero antes sí, antes tú eras Altair de la familia García, los que vivían en la casa de allí. Y bueno, en el País Vasco esto se nota clarísimo porque muchos apellidos son Etxea, Etxebarri, Etxegaray, y Etxea es casa, los de la casa de. Entonces tu apellido no representa que tú eres hijo de alguien que se apellida García, sino que eres de la familia García. Dependiendo de la cultura judía, la cultura antigua cristiana, que la tiene Portugal, la cultura gitana también, la nepalí, tibetana, hindú, algunos, heredas el apellido de la madre, porque la casa es de la madre, no del padre. Y la madre es la que hereda, no el hombre. Entonces el apellido viene por la madre. Y así a veces se creía que el hombre había muerto. No es que hubiera muerto, es que tú heredas de la madre en ciertas culturas. Y en Portugal te ponen el apellido de la madre primero, no el del padre. Entonces tú eres de la casa de la madre tal, esa casa. ¿Qué ocurre? Que al no tener casa de los abuelos y de los bisabuelos, pues todas las demás generaciones no tienen casa. Casi todo el mundo vive en un piso, no tiene casa. Pero en la casa estaba hasta el cementerio familiar, estaba todo. La casa de la familia no era solamente una casa, era aquel olivo que plantó nuestro tatarabuelo, era la tumba de los antepasados, era todo. Al perder esa casa familiar, uno pierde la conexión con la tierra y se vuelve un errante o un vagabundo. Y para nuestra memoria cultural y social, esto ha marcado mucha gente que vive al día y lo hemos normalizado. Vivimos normal eso de que si un mes no trabajamos, pues nos empobrecemos completamente. Y esto es muy raro. Esto no tiene sentido. Pero nuestra vida ahora está obligada a seguir pagando, porque nadie tiene hogar, nadie tiene casa. Y nadie tiene casa familiar, o casi nadie. Entonces el conflicto que tú vives con el hogar, el desarraigo, es un desarraigo muy grande, que lo compartes con muchísima gente y te obliga a ser inmigrante eterno. Cuando yo hablaba esto en las charlas decía que yo soy el ejemplo de inmigrante viviendo en España, porque yo vivo aquí, en Miami, y Miami de España, no Miami de Florida. Y entonces, si pasa algo, pues me voy a otra ciudad, no me importa, no soy de aquí. Si yo fuese realmente de aquí y ocurre algo, una tragedia, trabajaría para que el lugar prosperase y mejorase.
Pero es que no soy de aquí. Entonces, si hay problemas, me voy a otro sitio y ya está. Y esto le ocurre a casi todo el mundo aquí. Son inmigrantes, entonces los problemas que haya en ese lugar, mientras no les afecten, no pasa nada. Y esto ha generado muchos conflictos sociales, porque nos importa poco. Si aquí va mal la residencia de mayores, que ni siquiera hay, ¿a mí qué me importa? Si mis mayores no viven aquí. Entonces hay un desarraigo, no solo del hogar y de la casa, sino del hogar, de la educación de ese lugar, de las infraestructuras, de todo. Pero cuando tú vas a un pueblo donde la gente que está ahí vive en la casa que construyeron sus antepasados, te vas a dar cuenta que el puente lo hicieron entre todos y hicieron una presa también entre el mismo pueblo. Y cuando pasa algo todos actúan, todos participan, porque es su pueblo, lo cuidan, son de allí, esa es su casa. Y la sensación que tienen es de arraigo, de pertenencia, no solo en su casa, sino en toda la gente, la localidad, el entorno. Eso es lo que hemos perdido con todos los problemas que conlleva. Porque imaginaros que tú creces en un lugar en el que han crecido tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, en un pueblecito. Pues si hay problemas de lo que sea, aunque a ti no te afecten, vas a luchar para mejorarlos y para superarlos. Pero si no has estado ahí y no te afectan, pasas. Y eso es lo que ha ocurrido. Aquí pregunta, mi abuelo paterno no pudo entregar su apellido a sus hijos al no estar casado con mi abuela. ¿La desaparición de su apellido genera herida o ruptura a las generaciones posteriores? Si para él lo fue, sí. Y en este caso, sí. Para él fue como que no podía dejar su legado. Entonces sí hay un dolor. Pero el apellido solo es apellido, no debería de ser un dolor. No genera eso en sí, sino lo que él sintió. Y él sintió que cuando él moría se borraba su nombre y se borraba todo. Entonces la sensación o el dolor que genera es, ¿para qué me voy a esforzar si cuando me muera nadie se acordará de mí? ¿Para qué voy a poner fuerza? Preguntan aquí, ahora entiendo por qué dentro de mí siempre sabía que no se iban a hacer las cosas. Entonces vivía como navegando y actuaba para hacer y veía resultados efectivos, pero sí que siempre he tenido el suspiro de que sí es real, las cosas sí se pueden hacer. Pero hasta apenas ahora todavía me voy convenciendo de que sí se van logrando los proyectos y he ido descubriendo cómo desde allí siempre venía mi tensión. Buf, qué difícil entender el párrafo. A ver, el trabajo familiar que tú estás haciendo es muy, muy intenso y te lleva a tener que vivir siempre en una línea donde cada paso que das no lo ha dado nadie en la familia, que es como antes he hablado, que son los nuevos niños. Lo que viven nadie lo ha vivido, es lo que no se espera, lo que hacen nadie lo espera. Pues tu vida es así. La tensión es porque toda la corriente te impulsa hacia un lugar, y lo dices así muy claro, pero al final cambias de idea, cambias de movimiento. Eso es muy bonito. Y para hacer eso y cambiar el movimiento tienes que sentir y honrar el dolor familiar. Si no lo has hecho, no puedes cambiar de movimiento. Tienes que reconocerlo, pero también reconocerlo y que no te afecte. Preguntan aquí, ¿qué hacer cuando en la familia no te ven y tu voz no se escucha? ¿De dónde viene este comportamiento? Antes ya hablé de esto. Esta misma sensación la tiene demasiada gente. Es importante comprenderlo. Cuando algo lo piensa mucha gente, tal vez no sea así. Es posible que
nos quedemos atascados en un tipo de pensamiento, de realidad o de momento de la vida. Entonces hay una etapa en la que todos pensamos que nadie nos escucha y que no nos ven y que no nos hacen caso. Se llama adolescencia. A lo mejor una parte de ti se quedó ahí. Los profesores de instituto se suelen quedar en la adolescencia y se quedan atrapados en una especie de pensamiento rebelde, antisistema, enérgico, vital, apasional, como los adolescentes. Entonces, en vez de centrarte en por qué no me ven y no me escuchan, céntrate en esa emoción que tienes. Sientes que no te ven y que no te escuchan. Que sea verdad o no, puede que sí que sea verdad. Pero eso no es lo que tienes que trabajar, lo que tienes que trabajar es tu sensación. Vivir en ese sentimiento. Porque a lo mejor también sientes que no te ven y no te escuchan personas que no son de la familia, vecinos, otra gente. Entonces hay que trabajar con el sentimiento, no con que eso sea la experiencia real. La experiencia ocurre y llega a nosotros, pero entonces la interpretamos. Esa interpretación pasa por filtros y algunos de esos filtros son un trauma. Pues ¿qué ha podido ocurrir en la adolescencia que sigues ahí una parte de ti para vivir la vida como si tuvieras 14, 15 años, con esa magia, esa ilusión, esa imaginación desbordante, esa sensibilidad? Que la persona adolescente, ¿cómo es? Esa que todo le afecta muchísimo más y lo vive con mucho más intensidad. El amor, la tristeza, la alegría, con más color. Y una vez que trabajas eso y consigues salir de ese estado desde una madurez, puedes observar tu familia y a lo mejor no es que no te vean o que no te escuchen, a lo mejor es que no habláis el mismo idioma. A lo mejor sois personas muy diferentes y por eso no te ven. No pueden verte ni entenderte porque piensan de forma distinta y actúan de forma distinta. Mucha gente cuando pasó lo de las vacunas decían, es que mi familia no me escucha, no me creen, no quieren escucharme ni saber nada de mí. Ellos son de este tipo y yo soy de este otro. Y no es que no les escuchasen, es que eran de un tipo y pensaban de forma distinta. Entonces, cuando te encuentras a una persona que tiene otra manera de ser y de pensar, como una protección de nuestro inconsciente, pues tapamos los oídos y los ojos para no saber nada. No vaya a ser que cambie nuestra manera de vivir y de ser. Y eso es algo muy humano, muy normal. Entonces, cuando trabajes tu propio dolor de que te sientes ignorada, ahí observa a la familia y verás que no es que no te vean, es que sois de otras formas de pensar y de vivir. Solo eso. Dicen, dolor a no ser visto, no ser respetado, injusticia, rechazo. Esto y el no merecimiento o no saber a poder querer y ser querido, suplicando conformarse con migajas de cariño. ¿Es proveniente de la familia? Sí, ahí está el dolor de la familia. El dolor viene de una mujer que se quedó viuda con varios hijos y tampoco había querido mucho a su marido, Pero el dolor de la viudedad hizo que vinieran corriendo hermanas y familiares y vecinos a ayudarle. Y ella se sintió tan feliz, por fin la ayudaban. Así que siguió llorando y de luto y poniendo cara de pena, porque la ayudaban. Era lo mejor, por fin la ayudaban. Entonces se generó un tipo de vivencia en esa familia en la que a quien más sufre, más le ayudan y más le quieren. El niño que llora, eso, si no lloras no mamas. Y se generó eso y ¡buf! Claro, es que
la persona que llora consigue todo lo que quiere. Pues cuando tú necesitas algo que es muy, muy difícil para ti, cuando requiere un gran esfuerzo tu vida, y en este momento estás ahí, tu vida requiere un esfuerzo horrible, impresionante para avanzar y superarte y lograr aquello que sabes que necesitas, entonces vas a ir a ese sentimiento de víctima, dolor, miedo, a ver si el mundo te ayuda. Como la persona que siempre se pone enferma el día importante de su vida, o se lesiona o te lesiona justo el día importante. Entonces, ¿cómo darle la vuelta? Tienes que ir a esa mujer que enterró al marido, que le daba igual, el marido le daba igual, pero enterró al marido y de repente encontró su casa llena de mujeres cocinando, cuidando a los niños, planchándole, queriéndola. Por fin se sintió feliz. Imagínate tener 6, 7 hijos, que nadie te ayude en nada y de pronto un día te encuentras tanta gente en casa ayudándote y queriéndote y cuidándote. Pues a partir de ahí esta mujer dijo, ¡jo, qué bien! Se podría haber muerto antes. Y se genera el dolor y el cariño al dolor. Entonces, ¿por qué hay mimos cuando hay dolor? Hay mimos cuando tienes ganas de mimar. Un abrazo cuando tienes ganas de dar un abrazo. Pero no tiene por qué ser siempre dar un abrazo porque uno se sienta mal. Puedes recibir abrazos, cariños, amor cuando estás bien. Pero tú estás buscando ese cariño porque estás mal. Eso se llama dependencia emocional. Estás buscando la persona que permites que te trate mal porque ves cariño en ese dolor. Y eso se llama dependencia emocional y viene de ahí. Y la respuesta es sencilla, es poner en el altar el dolor de la persona que solo la han tratado bien y la han querido cuando más sufría. El niño que solo le han abrazado el día que se quedó huérfano. O el niño que solo le abrazan el día que se ha caído y tiene una herida. Y solo le arropan y le llevan a la cama y le cuentan un cuento cuando tiene fiebre. La persona que solo la aman cuando está sufriendo. Entonces, sanarlo va a ayudar a que todas tus relaciones prosperen hacia un lugar de equilibrio muchísimo mejor y salgas de la dependencia emocional. Preguntan aquí, ¿qué pasa cuando no sabemos nada ni de bisabuelos maternos? De mi bisabuela materna porque mi abuela no contó nada de ella. No hace falta saber nada de ellos. En nuestras expresiones está esa información. En las historias y los sueños, en nuestra propia vida. No hace falta saber nada. Cuando hemos ido pasando dolor a dolor, que quedaron grabados, los podréis volver a escuchar, visteis que sobre todo en algunos dejé muy claro, ¿cómo sabes que hubo esto? Porque tú vives esto otro. Entonces, las experiencias de tu vida te están diciendo ya la historia que hubo detrás de ti. Lo que opinas de ti también, si te ves genial, los sueños que tienes, los pensamientos que tienes que no sabes por qué los tienes, los deseos ocultos, secretos, oscuros, también son secretos familiares. Y el dolor familiar, como habéis visto que lo he generalizado, es que es un dolor que está en todas las familias. Todos lo compartimos y lo vivimos. No es solo de uno, sino que está en todos. Pero tú, por tu lugar de nacimiento, por tu fecha exacta, por tu matemática, vas a integrar más una experiencia u otra. Y vas a poder o sufrir más una serie de cosas u otras. Entonces, si la segunda hija de la familia vivió tal cosa, pues así va a seguir ocurriendo. Si el tercero al nacer fue el que sintió el abandono del padre, pues entonces las siguientes generaciones vuelven a tener un conflicto similar.
Y justo a una edad similar, a lo mejor no fallece el padre ni se va, pero cambian de colegio, cambian de profesor, algo, y se revive esa historia, sigue resonando. Preguntan, si tus hermanas se quitan uno de los dos apellidos y tú no coges la energía del padre y ancestros de la línea paterna que ellos dan a su lado, su energía masculina se ve mellada. Aquí hay un conflicto que lo he intentado hablar muy suave. Sí que es cierto que estamos en un momento donde la mujer está ganando fuerza y poder. Y esto está generando que asociemos muchas cosas a la mujer y a lo femenino. Incluso creamos que hay traumas que solo afectan a las mujeres. El crecimiento personal son casi todo mujeres. Pero cuando fortaleces esa energía masculina, logras mucho más equilibrio. Entonces hay demasiada sanación y trabajo para el empoderamiento femenino. Pero las mujeres ya tenemos mucho más poder del que creemos. Parte de lo que han vivido los hermanos y hermanas, porque veo hombres y mujeres, al quitarse el apellido de uno de los ancestros, del padre, es negar esa energía masculina, negar su propia masculinidad, los que han sido chicos, y negar la masculinidad y la herencia de sus hijos. Puede ser que hayas tenido un progenitor que no quieras, o que sea una vergüenza, o que mejor quitarte el apellido, porque vamos, hay algunos que es mejor quitarte el apellido. Pero honrarlos es esencial, porque su experiencia no solamente es dolor, también es la sabiduría y la bendición para que se te abra el camino de la vida. Entonces no es que cojas la energía del padre, sino que permites que esa energía fluya en tu vida. Cortar los apellidos, negarlo, no impides esa experiencia. Impides ese flujo, va a llegar a tu vida de forma brusca. Tú tienes un río de un agua que no puedes quitar. Ese río va a llegar a ti sí o sí. Puedes apartarte del río con un trabajo energético, espiritual, un ritual difícil, que sería cambiarte de nombre y de los dos apellidos. Y cambiar toda tu vida. Esto sería. Y puedes apartarte del río durante una temporada, no es para siempre. Pero no puedes borrar el río. Cuando niegas a uno de tus padres es como poner una piedra para que el agua no pase. El agua va a seguir pasando. Toda esa experiencia va a seguir empujándote y afectándote. Cuando veo una persona que ha negado a sus antepasados, lo que ha hecho ha sido quitar esos ángeles, esos guías. Entonces no tiene a los guías del padre, pero sí tiene la experiencia en sus células, en su cuerpo. No tiene la sabiduría de la experiencia de los padres o de los abuelos para poder sanar sus experiencias. O sea, no es que borres un familiar, sino que limitas para que sus consejos no lleguen a ti, como el adolescente que se tapa los oídos y dice: no voy a escuchar los consejos de mis padres, que mis padres no tienen nada que decirme. Pues está claro que cuando yo lo agarré un móvil o un ordenador por primera vez, pues mi madre sabía lo mismo que yo, nada. Pero mi madre sabe de otras muchas más cosas. Entonces, negarla que me enseñe y que bendiga mi vida, eso es un obstáculo. Por lo que normalmente se hacía para cambiar el apellido, cuando negabas uno de los apellidos, era por vergüenza. Cuando lo has expresado, lo que se siente es por castigo. No es que sientan vergüenza de ese apellido, es que quieren que esa persona no se sienta bien consigo misma, que sienta que hizo algo mal.
Y no creo que esté del todo bien para nuestras vidas castigar a nuestros padres. Cuando tú cortas un apellido, lo haces, o cortas una familia, lo haces para poder avanzar sin que esa familia te influyan. Pero no por reproche. Si lo haces por reproche, por supuesto que no la estás alejando bien. Bueno, esto. Mi abuela fue hija ilegítima y eso se ocultó durante muchísimos años. Esto como lo pongo en el altar de mi corazón. Bien, ¿cuál es el problema? Tu abuela nació y vivió. Hija ilegítima es lo más normal del mundo. Hay un pueblo en Ávila que se llama Candeleda, que tenía un cura que se hizo famoso porque de pronto se supo que la mitad del pueblo eran hijos suyos. Y no te imaginas la cantidad de gente que son hijos de los curas. No es ningún trauma ni ningún problema. Es un problema que se considere eso algo feo. Que le hayan enseñado a tu abuela desde pequeña a ocultarse o a vivirlo como una vergüenza. Eso sí, ese es un dolor. Pero ser hija ilegítima no es un dolor. Es como si dices, mi padre tenía los ojos azules. ¿Cuál es el trauma ahí? No hay ningún trauma. Es lo que te toca, con lo que hay que vivir. Entonces, a lo mejor sí, a tu abuela le enseñaron que ella iba a ser rara, diferente toda su vida, que no iba a encajar. ¿Te suena de algo? A lo mejor esa experiencia no es una experiencia traumática o de dolor, sino algo que tú has vivido y te ha ayudado a ser única, original, a vivir la vida a tu manera, a sentir que tú no sigues la corriente, que eres diferente, que eres ilegítima, según las normas, porque no sigues ninguna línea. Entonces eso que en tu familia se está considerando un trauma, tal vez haya sido para ti un privilegio. Dice, sigo viviendo a mis padres en sueños casi a diario. ¿Sabes cuándo se acabará este trabajo o qué puedo hacer para mejorarlo? En nuestros sueños, los padres no tienen por qué ser los fantasmas de los padres. El arquetipo del padre es el arquetipo de quien te abre las puertas, te protege, te impulsa. El arquetipo de la madre es la persona que te aconseja, te nutre, te sostiene. Los sueños son arquetipos. Tú estás soñando con tu padre, estás soñando con un protector. A lo mejor no es tu padre, es un ángel que se disfraza o tú lo ves como tu padre. A lo mejor no es tu madre, es una consejera, pero tú la ves como tu madre. Cuando les rechazas en los sueños, estás rechazando su arquetipo y lo que esa figura representa en tu psique. Pero son arquetipos, no son los padres. Aquí preguntan, yo sueño a mi madre fallecida y me causa dolor. Pero te causa dolor al despertar. El sueño se siente muy dulce y hermoso. Tu madre en el sueño no parece tu madre, parece tu abuela. Es un ángel más antiguo que tu madre. Y representa la conexión con la luz. Al despertar es posible que te cause dolor porque te recuerda a ella y te hace pensar que ella está mal. Pero la luz que se ve en tus sueños es muy hermosa, suave, agradable. En algún momento sí soñaste con tu madre fallecida que se veía mal y sufriendo. Pero en tus sueños es una guía, es lo que sería una madre de luz. Entonces aquí tú tienes que pensar el dolor que te genera el despertar. El conflicto de la pérdida, el duelo son dos cosas. El primer duelo es la pérdida de alguien. Tu madre se va,
es la tristeza de que ella se haya ido. El duelo es una parte esencial. La persona a la que querías, con la que compartías, ya no está y la quieres y la extrañas. Pero luego hay otro duelo. Tú eras su hija. ¿Quién eres ahora? ¿En quién te conviertes? Ahora hay otro duelo. ¿Qué hay en el espacio donde estaba tu madre? ¿Qué pasa ahí? Vamos a pensarlo como, en vez de ser un familiar, es un trabajo. El duelo de perder el trabajo porque te gustaba, echas de menos a la gente. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con todas esas horas? Si tú antes eras médico, ¿ahora qué eres? Si ya no trabajas como médico, ya no eres médico. Si tú antes eras administrativo, ya no trabajas como administrativo, ya no eres eso. ¿Qué eres ahora? Y ahí hay otro duelo. Un duelo más profundo que tardamos mucho más tiempo en resolver. El primer duelo es fácil porque la persona a la que amamos es más fácil amarla, más allá del cuerpo, de los recuerdos. Amas un ser infinito que estuvo contigo en algún momento, que se convirtió en tu madre, que te dio la vida, y el amor es fácil y te ayuda a sanar ese duelo. Pero el otro duelo, el duelo de quién eres tú ahora, de ese espacio que se ha quedado, ese es el más duro. Ese es el más difícil de arreglar. Entonces tu dolor no es, el dolor que tú vives en la mañana no es por la madre que falleció y porque la echas de menos. Hay una gran parte que es de ¿dónde está? Te falta ese abrazo, te falta una parte de ti. Te falta algo que antes estaba ahí. Y tienes que hacer de nuevo espacio para que llegue otra cosa. Eso. No sé si lo expliqué bien. Bien, estas dos y ya, a ver. Cuando estoy en otro entorno al habitual me siento bien y tengo hábitos y pensamientos saludables. Cuando vuelvo aquí donde vivo me siento atrapada en algo y no salgo de ahí. ¿Es dolor familiar o mío? Es la rutina de la familia tuya. Como buenas cristianas y católicas, las mujeres en casa no se mueven, no salen por ahí ni de pingoneo ni nada. Ni llevan escote ni la falda por encima de las rodillas. Para eso se tienen que ir a la capital o lejos. Entonces el desparrame, la locura y si hay amantes, fuera de casa. Pero en casa hay que ser una buena cristiana y comportarse adecuadamente. Entonces tú en casa eres como una monja. Sigues, vamos, el rosario, tal cual. Eso con una limpieza con saumerios y una fiesta en tu casa, pero vamos, que te conviertes en una beata típica. No es un trauma, es un hábito, es como la memoria que se ha quedado ahí y tú la estás reviviendo. Dicen aquí, más bien no hay abrazos ni besos, es una lucha contra el victimismo e el infantilismo que veo en tus padres, aunque al final estás también en el victimismo por las faltas, sensación de muchas heridas. Sí, es una codependencia, es una dependencia emocional. Entonces, en la dependencia emocional ocurre eso, te enamoras de alguien que no te trata bien y cuanto peor te trata y menos caso te hace, más lo quieres. Como esos niños que se meten con ellos y dicen, es que los quiero, pero si te tratan mal. Sí, pero quiero que sean mis amigos, pero si te están tratando mal, aléjate. Pues esa es la dependencia emocional. Lo que hay detrás de la dependencia emocional es que te enamoras de ese trato malo, porque piensas que si tú estás mal, inconscientemente crees que cuando estás mal te quieren, te van a querer. Y te puedes enamorar de personas que no te hacen caso, te ignoran, miran para otro lado. Es difícil arreglarlo porque ya te digo que esto empieza en la infancia. Al niño, ya hay muchos niños que son así y que ellos se dejan tratar mal
y además quieren ser amigos de los que les tratan mal. Romperlo es un gran desafío, pero detrás de ello hay que entender que te traten mal no significa que en el fondo te quieran o que en el fondo sean buenos. Primero te defiendes y luego a otra cosa. He hablado del dolor que estaba oculto, no del dolor de la superficie. Pues saber que, uy, qué recto ha quedado la grabación. Ha quedado exacto. Voy a pararla y voy a pasar a una tercera grabación.